Santa Adelaida, la emperatriz que salvó la fe. ¿Qué harías si todo lo que amas estuviera a punto de desaparecer? No tu casa, no tus pertenencias, sino la luz misma que da sentido a tu mundo. Imagina que cada institución en la que confías se desmorona, que los líderes que deberían proteger el bien se han convertido en sombras de sí mismos, que la barbarie amenaza con devorar lo último que queda de civilización. Esto no es una película de terror. Esto fue Europa en el siglo X. Y en medio de ese colapso total, una viuda de 19 años tomó una decisión que cambiaría la historia de la fe para siempre. Su nombre era Adelaida, y su historia nos pregunta algo incómodo. ¿Hasta dónde llegarías tú para defender lo sagrado cuando todo a tu alrededor se derrumba? Para entender a Santa Adelaida, debemos sumergirnos en su herida, no en fechas y batallas, sino en la sensación de un mundo que ha perdido su centro. El siglo X fue llamado, no por casualidad, la Edad Oscura. Roma había caído hacía siglos, pero algo peor ocurría ahora: la fragmentación del alma de Europa. Los reyes luchaban contra reyes, los nobles contra sus propios pueblos. La Iglesia misma, secuestrada por poderes políticos, amenazada por corrupción interna. La fe cristiana, ese fuego que una vez unió continentes, se reducía a brasas dispersas, apagadas por el viento de la ambición. Aquí viene la primera pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Dios permite tiempos así? ¿Por qué parece retirarse justo cuando más lo necesitamos? Adelaida se hizo esa pregunta. Con 16 años, casada por conveniencia política con Lotario II de Italia. Con 18, viuda. Con 19, prisionera. Berengario II, el hombre que asesinó a su esposo, la encerró en un castillo. No por maldad gratuita, sino por estrategia. Adelaida era la llave legítima al trono de Italia. Sin ella, su poder sería siempre ilegítimo. Pero fíjate en esto. La encarceló, sí, pero no la mató. ¿Por qué? Porque incluso en la más cruda hambre política, quedaba un rescoldo de respeto a lo sagrado. Matar a una reina consagrada, a una mujer de sangre real, tenía un peso distinto. Aquí, en esta grieta diminuta, comenzó a filtrarse la luz. La leyenda dice que escapó por un túnel secreto. La historia sugiere que hubo ayuda externa, quizás de fieles que vieron en ella algo más que una pieza política. Pero el hecho es este: una joven viuda, despojada de todo, huyó a través de los Apeninos invernales. Se refugió en la fortaleza de Canosa. Y aquí, en el punto más bajo de su vida, tomó la decisión que definiría su destino. En lugar de pedir ayuda a otro noble italiano, escribió a un rey germánico, Otón I. No como mujer que busca protector, sino como reina que propone alianza. Muchos ven aquí solo política. Pero, ¿y si vemos más? Adelaida no eligió al hombre más cercano, sino al que percibió como más capaz de restaurar un orden basado en algo más profundo que la fuerza: la idea de un imperio cristiano. Soñaba, en su aislamiento, con una unidad que ya nadie más parecía recordar. Detengámonos aquí un momento. Porque esta es la primera gran lección de Adelaida. En tu momento de mayor desesperación, ¿hacia dónde diriges tu mirada? ¿Hacia la solución inmediata, pragmática, que tal vez repita los errores del pasado? ¿O te atreves a imaginar una solución radicalmente distinta, fundada en principios que trascienden la circunstancia? Ella miró más allá de las montañas que la aprisionaban, literal y espiritualmente. Otón respondió. Cruzó los Alpes, derrotó a Berengario y liberó a Adelaida. Y en 951 se casaron. Pero esto no es un cuento de hadas. Es un pacto sagrado. Juntos, coronados emperador y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en 962, iniciaron lo que la historia llamaría Renovatio Imperii, la renovación del imperio. ¿En qué consistía esta renovación? No era un simple proyecto político, era una visión teológica hecha realidad. La unidad de la cristiandad bajo un poder temporal que protegiera y sirviera al poder espiritual. La Iglesia, libre de señores feudales depredadores. Los reinos, unidos por una fe común y una ley moral superior. Adelaida,
Desde su lugar como emperatriz, se convirtió en el alma de este proyecto, fundadora de monasterios, como el de San Salvador en Pavía, protectora de misioneros, consejera de papas, madre para los pobres. Y aquí llegamos al núcleo de la primera parte. El mundo de Adelaida estaba roto porque se había olvidado de una verdad esencial. La fe no es un adorno privado, es el cemento de la civilización. Cuando se la margina, cuando se la corrompe para justificar el poder, todo comienza a resquebrajarse. La justicia, la compasión, la misma razón. Adelaida lo intuyó en su carne y dedicó su vida a reparar esa fractura. Pero su historia nos confronta. Nosotros, hoy, vivimos en un mundo integrado o fragmentado. ¿Nuestra fe es el centro que unifica nuestra vida y nuestra sociedad, o es un compartimento más relegado a lo privado? Si Adelaida tuviera algo que decirnos, sería esto. La herida de tu tiempo comienza donde termina la soberanía de Dios. Entramos ahora en el corazón de la revelación. ¿De dónde sacó Adelaida esta fuerza, esta visión? No de un manual de gobierno, sino de una fuente que muchos en su posición habían olvidado: el Evangelio. En concreto, de un pasaje que revoluciona toda idea de poder. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Mateo 20:27. Piensa en la paradoja. Una emperatriz, la mujer más poderosa de su tiempo, leyendo que el verdadero liderazgo es servicio, que la corona más pesada es la de la humildad. Mientras otros usaban la fe para justificar sus tronos, Adelaida entendió que su trono la justificaba para servir a la fe. Aquí está el giro copernicano de su vida. No fue, primero soy emperatriz y desde ahí sirvo a Dios. Fue, primero soy hija de Dios y desde ahí ejerzo como emperatriz. San Pablo escribía a los filipenses: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo». Filipenses 2, 5, 7. Esto no es poesía. Es el modelo de gobierno que Adelaida intentó encarnar. Despojarse. Por eso, tras la muerte de Otón I y las traumáticas luchas con su hijo Otón II, ella no se aferró al poder. Se retiró, por un tiempo, a un monasterio que ella misma había fundado, no por derrota, por recentramiento. Pero Adelaida no era una mística desconectada. Sabía que las ideas necesitan instituciones para sobrevivir en el tiempo. Y aquí viene su segunda gran intuición: la alianza con la reforma monástica. Apoyó con toda su autoridad a los monasterios de Cluny y sus ramificaciones. ¿Por qué? Porque en un mundo analfabeto y fragmentado, los monasterios eran faros de luz. Conservaban el conocimiento, copiaban la Biblia, practicaban la regla de San Benito que ordenaba «ora et labora», ora y trabaja. Ella entendió que sin estas comunidades de oración y trabajo, sin estos guardianes de la palabra, el cristianismo se habría convertido en folclore rural, en superstición. La Biblia dejaría de ser un libro vivo para convertirse en recuerdos dispersos. Adelaida protegió a estos hombres y mujeres porque sabía que eran el sistema nervioso de la cristiandad. Eran la conexión viva con la tradición. Y aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Porque pensamos en tradición como algo muerto, un museo. Para Adelaida, la tradición era lo contrario. Era el río vivo que llevaba el agua del Evangelio a través del desierto de la historia. Ella no era una conservadora en el sentido estrecho, era una transmisora. Su imperio, su política, sus alianzas tenían un solo objetivo: garantizar que la siguiente generación recibiera la fe intacta, luminosa, capaz de transformar. Hay un libro de la Biblia al que rara vez acudimos para hablar de política o de santidad pública, el libro de los Proverbios. Y allí, en el capítulo 31, se describe a la mujer fuerte. Abre sus manos al necesitado y extiende sus brazos al pobre. Fuerza y dignidad son su vestido. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanzas de bondad en su lengua. Proverbios 31, 20, 25, 26.
Durante siglos, este pasaje se espiritualizó tanto que se olvidó su dimensión concreta. Habla de una mujer que administra una casa o un reino, que comercia, que vela por su familia, que es temida y respetada. Adelaida es una de las encarnaciones históricas más perfectas de este arquetipo bíblico. No la santa etérea, sino la mujer de gobierno, cuya espiritualidad se expresa en acción concreta, en justicia, en construcción. Hoy nos cuesta unir estos mundos. O es santa y por tanto apartada solo de oración, o es política y por tanto mundana, comprometida. Adelaida nos devuelve una visión integrada. La santidad se juega en el mundo, transformándolo desde dentro. Su contemplación la llevó a la acción, y su acción la llevaba de vuelta a la contemplación. Pero esta historia, tan bella, genera objeciones inmediatas en nuestra mente moderna. ¿No era acaso el Sacro Imperio una teocracia opresiva? ¿No usó Adelaida la religión para fines políticos? ¿No es peligroso mezclar tanto el poder temporal y el espiritual? Son preguntas legítimas. Son, de hecho, las preguntas que debemos hacernos si queremos entender no solo a Adelaida, sino la esencia misma de la relación entre la fe y el mundo. Porque si evadimos estas objeciones, convertimos su vida en un cuento piadoso y perdemos la profundidad desafiante de su testimonio. La primera objeción es la más evidente. El proyecto de Adelaida y Otón, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es el antecedente de todos los males del cristianismo político? De las cruzadas forzadas, de las conversiones bajo espada, de la alianza entre trono y altar que tantas veces traicionó al Evangelio? Es una pregunta necesaria. Y la respuesta es matizada. Debemos distinguir entre la idea y la realización histórica. La idea, el sueño de Adelaida, era la unidad orgánica de la sociedad bajo los principios del Evangelio. Un mundo donde el emperador protegía a la Iglesia para que ésta pudiera evangelizar libremente, y donde la Iglesia guiaba la conciencia del emperador para que gobernara con justicia. Era la visión de San Agustín en La ciudad de Dios. Dos ciudades entrelazadas, la celestial inspirando a la terrenal. Pero la realización humana de este ideal fue imperfecta, a menudo profundamente defectuosa. Surgieron abusos de poder, ambición disfrazada de celo religioso, papas que se comportaron como príncipes. La Iglesia misma se corrompió en ocasiones por el exceso de cercanía al poder. Sin embargo, aquí está el punto crucial. Adelaida no defendía una teocracia donde el emperador gobernara la Iglesia. Defendía una simbiosis ordenada, donde cada poder tenía su esfera autónoma pero cooperaban por el bien común. Cuando su nieto, Otón III, intentó controlar directamente el papado, el modelo ya se estaba desvirtuando. La visión original era de servicio mutuo, no de dominación. La lección para nosotros: el cristiano no puede desentenderse del mundo. Es todo corrupto, me retiro. Ni fundirse con él hasta perder su identidad. El fin justifica los medios. La vocación es ser sal y luz. Presentes, influyentes, pero distintos. Transformando desde una identidad clara. Segunda objeción, más íntima. Adelaida fue una estratega política. Su alianza con Otón se selló con una campaña militar contra Berengario. Aconsejó guerras, participó en intrigas de palacio para asegurar sucesiones. ¿Dónde queda la santidad en medio de la sangre y el poder? Para responder, debemos salir de una visión angelical de la santidad. Los santos no son seres que flotan por encima de las decisiones terribles de la historia. Son personas que toman las mejores decisiones posibles dentro de un mundo roto por el pecado. La tradición católica habla del mal menor, no porque haya males buenos, sino porque a veces la única opción disponible es contener un mal mayor. ¿Era mejor dejar que Berengario, un usurpador violento, continuara oprimiendo Italia y descuidando la Iglesia? ¿O era legítimo usar la fuerza para restablecer un orden que permitiera la paz y la propagación del Evangelio? La teología de la guerra justa, aún en desarrollo en su tiempo, intentaba responder a este dilema atroz. Adelaida, como gobernante, cargó con ese peso. Su santidad se forjó,
no a pesar de esas decisiones, sino en cómo las tomó, con dolor, con oración, buscando siempre, dentro de lo humanamente posible, el bien de los pueblos a su cargo. La santidad no es pureza de cirujano en un quirófano esterilizado. Es valor de bombero que se mancha con hollín y agua para salvar vidas en un edificio en llamas. Adelaida se manchó con las realidades de su siglo, y Dios la santificó allí, no en otro lado. Y llegamos a la objeción más actual. ¿Qué tiene que ver una emperatriz del siglo X conmigo, en el siglo XXI? Su mundo de reinos, emperadores y cristiandad uniforme ha desaparecido. No es su ejemplo, en el mejor de los casos, irrelevante, y en el peor, un peligroso anhelo por un pasado idealizado que nunca existió. Esta objeción toca el nervio, porque nos obliga a distinguir entre el modelo histórico, el imperio, y el principio permanente que lo animaba. El modelo histórico era para su tiempo. El principio permanente es para todos los tiempos. La fe cristiana tiene una dimensión pública, social, civilizadora. No puede ni debe reducirse a sentimiento privado. Adelaida nos recuerda que cuando los cristianos abdican de su responsabilidad de ordenar la sociedad según la ley natural y el Evangelio, no por imposición, sino por testimonio y servicio, ese vacío lo ocupan otras visiones del hombre, a menudo reduccionistas y materialistas. Ella no nos llama a restaurar emperadores, nos llama a no tener miedo de pensar en grande, de trabajar por un orden, una cultura, unas leyes, unas instituciones, que permita al ser humano florecer en toda su dignidad, creada a imagen de Dios. Por tanto, la pregunta no es, ¿deberíamos recrear el Sacro Imperio? La pregunta es, ¿cuál es tu imperio? ¿Cuál es la esfera de influencia, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, que Dios te ha dado para santificar y transformar, con la misma audacia y fe con la que Adelaida transformó el suyo? Esto nos lleva al umbral de la decisión. La última etapa de la vida de Adelaida es reveladora. Tras una vida de esplendor, viajes y poder, tras ser regente del imperio por su nieto Otón III, se retiró al monasterio de Cels, que ella había fundado en Alsacia. Allí murió en el año 999, casi en el umbral del nuevo milenio. Fue canonizada poco después, no por ser emperatriz, sino por una vida de caridad extraordinaria, de defensa de la Iglesia, de amor a los pobres que nunca abandonó, ni en la cumbre del poder. Pero su legado no murió con ella. Su hija, Emma, fue reina de Francia. Su nieto, Otón III, intentó, con más idealismo que acierto, renovar el imperio en clave aún más espiritual. Y sobre todo, la semilla de la renovatio que ella ayudó a plantar germinó en el siglo siguiente. Fue el gran despertar del siglo XI, la reforma gregoriana, el surgimiento de las universidades, el arte románico que unió Europa en una alabanza de piedra. Sin la estabilidad y la visión que ella ayudó a instaurar, el renacimiento cultural y espiritual del medioevo podría no haber ocurrido. Y ahora miramos a nuestro alrededor. Nuestro siglo XXI tiene sus propias edades oscuras, no de invasiones bárbaras, sino de soledad digital, no de falta de información, sino de sobredosis de ruido que ahonda nuestra ignorancia, no de reyes déspotas, sino de tiranías sutiles del consumismo y la ideología. La fractura, de nuevo, es profunda. Entre el hombre y Dios, entre el hombre y su propio corazón, entre el hombre y su prójimo. La pregunta de Adelaida resuena ahora con fuerza. ¿Quién reconstruirá? ¿Quién será, en tu propia esfera, ese arquitecto de unidad, ese puente entre el cielo y la tierra, ese defensor de lo sagrado en un mundo que lo declara irrelevante? Aquí está la verdad revolucionaria que la vida de Santa Adelaida nos grita en silencio. Tú no eres menos rey, menos reina que ella. En tu bautismo fuiste ungido sacerdote, profeta y rey. La realeza de Adelaida era temporal, circunscrita a un territorio. La tuya es espiritual y no tiene fronteras. Se ejerce cada vez que, con la autoridad que te da ser hijo de Dios, defiendes la verdad en una conversación, proteges la dignidad de un débil, construyes belleza en tu hogar o exiges justicia en tu comunidad. Tus cels,
tu monasterio final es tu corazón. Allí es donde, en medio de tus batallas diarias, te retiras para encontrar el centro. Y desde allí sales, como ella salía de la oración, a gobernar tu vida con la fuerza de quien sabe que su trono verdadero está en el cielo. Cristo es el centro de todo esto. Él es el rey del que Adelaida era virreina. Él es el siervo que lavó los pies de sus discípulos. Él es el modelo. Adelaida no nos señala a sí misma, nos señala a Cristo, el único que puede unificar lo que está roto en nosotros y en nuestro mundo. Aceptar este llamado no es añadir una tarea más a tu vida, es descubrir el sentido profundo de todo lo que ya haces, tu trabajo, tu amor, tu sufrimiento, convertidos en actos de gobierno de un reino que no tendrá fin. Oración de despedida. Santa Adelaida, mujer fuerte de Dios, que en la oscuridad de tu tiempo supiste ver la luz de la fe y dedicaste tu poder a servirla. Tú que huiste de una prisión de piedra para no encerrar el Evangelio en otra prisión de silencio, enséñanos a ser valientes. Tú que usaste tu corona para proteger a la Iglesia, ayúdanos a usar nuestra autoridad, por pequeña que sea, para proteger lo sagrado en nuestros hogares y comunidades. Tú que al final de todo buscaste el silencio de Dios, guíanos a ese centro donde toda fatiga encuentra descanso y toda misión recibe su fuerza. Que tu ejemplo nos recuerde que somos, todos, llamados a la realeza del servicio, a construir, en medio de las ruinas de nuestro siglo, el reino que no es de este mundo, pero que debe iluminarlo. Amén. Si este viaje a la vida de Santa Adelaida ha tocado algo en tu corazón, si te ha hecho pensar en tu propia esfera de influencia para el bien, entonces este documental ha cumplido su misión. Te invito a que compartas este video con alguien que necesite escuchar esta historia de fe y valor. Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales donde seguiremos explorando las vidas que forjaron nuestra fe. Porque la apologética no es ganar discusiones, es despertar el asombro por una verdad tan bella que es digna de dedicarle una vida. Que Dios te bendiga y que Santa Adelaida te inspire a reinar sirviendo, paz y bien.